Este trabajo se llama Extensión del operador de mejor aproximación polinomial en espacio de Orlins-Lorenz, parte 2. Mi nombre es María Inés Gareis, soy de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ingeniería. Este trabajo fue realizado en conjunto con David Ferreira, Federico Kovac y Fabián Levis. Para comenzar, voy a dar un par de antecedentes que nos guiaron a la hora de dar los resultados de este trabajo. El primero de ellos es el paper de Braud y Lussier, publicado en 1994, en el cual ellos extendieron el operador de mejor aproximación polinomial de L1 a LP con P entre 0 y 1. Tiempo más tarde, Cuenya estudió un problema análogo en el espacio LP con P entre 1 y infinito. Precisamente, el autor extendió el operador de mejor aproximación polinomial del espacio LP al espacio LP-1, como el único operador que conserva la propiedad de continuidad. Para el caso en que P es igual a 1, el autor obtuvo la extensión para funciones que pertenecen a un subconjunto propio de todas las funciones medibles Lebesgue. Similares resultados fueron estudiados por Asinas y Fabier. Ellos extendieron el operador de mejor aproximación polinomial de Lφ a Lφ', donde φ' es la derivada de la función φ. Para el caso en que φ en t sea igual a t, el operador fue extendido del espacio L1 al espacio de todas las funciones medibles Lebesgue. Recientemente, Ferreira, Gareis y Levis extendieron el operador de mejor aproximación polinomial en el espacio Orlins-Lorenz lambda wφ al espacio lambda wφ', donde φ es una función de Orlins diferenciable, φ' es la derivada de φ y w una función peso continuo. En este trabajo se consideró además que la derivada por derecha en 0 vale 0 y la derivada en infinito es igual a infinito. Cabe mencionar que el trabajo que estoy exponiendo es la continuación de este paper, pero en este trabajo lo que nosotros hacemos es pedirle menos condiciones a la φ, lo cual nos lleva a considerar a la derivada de la función φ en 0 mayor a 0 o bien a la derivada de φ una función acotada. Bueno, comencemos entonces ahora, luego de estos antecedentes, a contextualizarnos. Sea m sub 0 la clase de todas las funciones mu medibles en el 0 alfa con alfa finito, donde mu es la medida de Lebesgue. Para f que pertenece a m sub 0, denotamos su función distribución por la siguiente igualdad y a su reordenamiento decreciente como aquí lo mostramos. También consideramos una función φ que va de 0 infinito al 0 infinito. Esta función es diferenciable y convexa y verifica además que φ en 0 vale 0 y φ en t es positiva para todo t positivo. Asumimos que φ satisface la condición delta 2, es decir, existe una constante k sub φ positiva tal que φ evaluado en 2t es menor o igual a k sub φ por φ evaluada en t para todo t mayor o igual a 0. Consideramos también w una función peso decreciente, continua e integrable que va del intervalo 0 alfa al 0 infinito. Para f que pertenece a m sub 0, definimos el funcional psi como la integral que mostramos aquí. Y luego, el conjunto que vamos a llamar lambda w phi, el cual contiene a todas las f que pertenecen a m sub 0, tal que
el funcional evaluado en lambda por f es finito para todo lambda positivo, como el espacio de Orlins-Lorenz. Análogamente, consideramos el espacio lambda wφ', donde φ' es la derivada de la función φ. Es fácil ver que el espacio lambda wφ está contenido en el espacio lambda wφ'. Además tenemos que si φ en t es igual a t a la p con p entre 0 e infinito, obtenemos los espacios de Lorentz L sub wp y que tienen esta norma definida con el funcional elevado a la 1 a la p, en donde hablamos de norma si p está entre 1 e infinito, o bien hablamos de una cuasi norma si p está entre 0 y 1. Genial. Bajo este contexto demos la primera definición, que es la definición del mejor aproximante. Sea pi a la m el conjunto de todos los polinomios algebraicos de grado a lo sumo m con coeficientes reales. Dada una función f que pertenece a lambda wφ, si existe un polinomio p tal que verifica esta igualdad de aquí, decimos que p es su mejor aproximante a f desde pi a la m. Es bien conocido que tal mejor aproximante siempre existe. Luego vamos a denotar por mod w phi de f el conjunto de todos los polinomios p que cumplen la igualdad 1 y con mod de w phi que va de lambda w phi a 2pi a la m el operador multivaluado de mejor aproximación polinomial. Bien, ¿cuáles van a ser los problemas a resolver a lo largo de este trabajo? El primero de ellos es extender el operador que acabamos de definir, el mu de wφ, a un espacio más grande, al espacio lambda wφ'. Como segundo problema es estudiar propiedades de este operador extendido. Y por último, determinar cotas de los mejores aproximantes polinomiales extendidos. Bien, para comenzar, tenemos que definir antes las transformaciones que preservan medida que vamos a utilizar a lo largo de todo nuestro trabajo. Para una f y h que pertenecen a m sub 0, sea ρ de f sub h, la transformación que preserva medida sobre el 0 alfa definida por esta igualdad que vemos aquí, en donde recordemos que denotamos con nf el conjunto de los x que pertenecen al 0 alfa, tal que f en ese x es distinto de 0. Y el conjunto zf es el conjunto de los x que pertenecen al 0 alfa, tal que f en ese x es igual a 0. Entonces, para entender mejor la definición de estas transformaciones que preservan medida, recordemos que las tau de f sub h son las transformaciones que preservan medidas definidas mediante esta suma de medidas y sigma sub h está dada por esta suma de medidas. Bien, ahora sí, definidas las transformaciones que preservan medida, vamos con la caracterización del mejor aproximante polinomial. Sea f que pertenece a lambda wφ, entonces p pertenece a mu de wφ de f, si solo si se verifica esta desigualdad de aquí o equivalentemente esta desigualdad de aquí. Cabe mencionar que esta última desigualdad es la misma que debe cumplir el polinomio de mejor aproximación polinomial extendido cuando f pertenece al espacio lambda wφ'. Entonces veamos qué nos dice el teorema de extensión. El teorema nos dice, sea f que pertenece a lambda wφ', entonces existe un polinomio p tal que verifica esta desigualdad de aquí.
para poder probar este teorema de extensión, necesitamos de un resultado preliminar que es el siguiente. Sea f que pertenece a lambda w'I' y q un polinomio, consideremos f sub n la función truncada por f, generada por f, o sea, truncada por arriba, por n y por debajo por menos n. Esta función f sub n pertenece a lambda w'I y p sub n que pertenece a pi a la m con n que pertenece a los naturales. Si la sucesión de la norma de los p sub n es acotada, entonces existe una subsucesión que vamos a denotar de esta manera y un polinomio p tales que verifican estos tres apartados, es decir, estos tres límites que exponemos aquí. Este resultado preliminar es el producto final de varios lemas en donde se estudia la acotación de la sucesión de esta norma de estos p sub n y también el comportamiento asintótico de las transformaciones que preservan medida, en donde cabe resaltar que estudiar el comportamiento asintótico de las transformaciones que preservan medida tiene una gran complejidad, debido a cómo se han definido las mismas, o sea, que si mal no recuerdan, las definí hace un ratito. Bien, entonces ahora sí, con este resultado preliminar nos vamos con la idea de la prueba. Rápidamente, sabemos que si f pertenece a lambda w'I, la demostración se sigue del teorema de caracterización. Ahora bien, si f no pertenece a lambda w'I, sino que está en el espacio más grande, debemos considerar la función bar phi sub n, definida del 0 alfa al 0 infinito, dada por esta igualdad que vemos aquí, en el caso en que la derivada de phi por derecha, evaluada en 0, sea mayor a 0. O bien, en caso contrario, bar phi sub n se define como la derivada de phi para todo n que pertenece a los naturales. Luego, sean f sub n la función truncada generada por f, acotada por arriba por n y por debajo por menos n, p sub n, que pertenece a mu de w phi sub n de f sub n, y denotamos con g sub n la diferencia entre f sub n y p sub n. Por el teorema de caracterización obtenemos la siguiente desigualdad. Bien, puede verse fácilmente que la sucesión de la norma de los p sub n es acotada. Entonces, por el teorema anterior, el del resultado preliminar, existe una subsucesión que denotamos de esta manera y un polinomio p, tal que si denotamos con g sub k la diferencia entre f sub nk y p sub nk para k natural, tenemos las siguientes tres afirmaciones, A, B y C, en donde, de acuerdo a, partiendo de esta desigualdad de acá y descomponiendo el dominio adecuadamente para aplicar los resultados anteriores, obtenemos la siguiente desigualdad, en donde luego, tomando límite superior en ambos lados de la desigualdad, obtenemos la conclusión a la cual queríamos llegar. Genial. Hemos probado entonces el teorema de extensión. Pasamos a la siguiente definición. Dada una f que pertenece a lambda w'I', denotamos por mu de w'I' de f el conjunto de todos los polinomios p que satisfacen 2. 2 era la desigualdad que teníamos aquí. Y nos referimos con mu de w'I', que va de lambda w'I' a 2pi a la m, el operador extendido de mejor aproximación polinomial. Genial. Resuelto el primer problema de estudio. Ahora nos queda por estudiar propiedades de este operador y encontrar una estimación del mejor aproximante polinomial extendido. Entonces, la propiedad que encontramos del operador extendido es la propiedad de linealidad.
la cual nos dice, sea f que pertenece a lambda wf', entonces se satisface que mu de wf' de f más p es igual a mu de wf' de f más p para todo p que pertenece a pi a la m. Vamos ahora con la estimación del mejor aproximante polinomial extendido, el último problema de nuestro trabajo. Entonces, para comenzar, tenemos que el siguiente teorema nos da una estimación de los mejores aproximantes polinomiales extendidos cuando la derivada de phi es no constante. Entonces este teorema nos dice que si phi' es no constante, entonces existe una constante S positiva que depende de m, alfa, phi y w, tal que se verifica que 1 sobre 4 por S por phi' evaluado en la norma de P sobre 2S es menor o igual a 1 más K sub phi por W alfa a la menos 1 por el funcional psi evaluada en F, cuya desigualdad vale para todo F que pertenece a lambda W'F' y para todo P que pertenece a mu de W'F' de F, y donde W alfa es igual a la integral de 0 a alfa de W. Es fácil ver que si phi' está acotada, es decir, si estamos en este caso en donde phi' es una función no constante, pero a su vez está acotada, el espacio lambda W'F' es el espacio de las funciones medibles Lebesgue, y por lo tanto vamos a extender el operador a todo m sub 0. Ahora bien, por otra parte, si la derivada de phi es constante y no nula, el espacio lambda W'F es el espacio de Lorentz LW1 y el espacio lambda W'F' es el espacio de las funciones medibles Lebesgue. Pero ahora bien, bajo estas condiciones, este teorema no nos brinda una información sobre una estimación del mejor aproximante polinomial extendido. Es por eso que necesitamos del siguiente resultado que nos dice que cuando phi' es constante y no nula, es posible encontrar una estimación del mejor aproximante polinomial extendido para cualquier función f que pertenece al espacio de Lorentz L sub WP. Bien, tenemos entonces así resuelto nuestros 3 problemas de estudio. En esta última podemos encontrar las referencias que mencioné al comienzo. Y bueno, muchas gracias por su atención.